9 de la mañana en punto, ya la están viendo en imágenes a Daniela Olivera. Ayer les mencionábamos que un estudio liderado por científicos uruguayos empezó a ayudar a comprender, a entender los casos graves de COVID-19 y a seleccionar mejores terapias. Además, para conocer los detalles, recibimos entonces a Daniela Olivera, que es bioquímica, investigadora del Institut Pasteur de Montevideo y además de la Facultad de Medicina. En medio de toda esta situación, cuando hablamos de la ciencia, de todo lo que colaboró, implicó en periodos tan complejos para el mundo, pero sobre todo para nuestro país, vuelve a aparecer esa magia que están teniendo y ese trabajo, esa dedicación que le han puesto en estos años de pandemia, que ya viene hace mucho tiempo además. Olivera, muchas gracias. Muchas gracias, buenos días. Bienvenida. ¿Qué avances y a partir de qué se encuentran con esta situación? ¿Estaban buscando esto específicamente? ¿Estaban analizando lo que es el virus del COVID-19? Bueno, en realidad nosotros este trabajo surge del Laboratorio de Inmunoregulación e Inflamación, que es un laboratorio del Pasteur y de la Facultad de Medicina. Y en realidad es un laboratorio donde se trabaja mucho investigando el sistema inmune, cómo se comportan nuestras defensas, cómo la inflamación tiene un rol en esas defensas. Y en realidad desde el 2017, o sea, prepandemia, se venía estudiando un modelo de coronavirus en animales, ¿tá? Hay muchos tipos de coronavirus, claro, es importante tenerlo en cuenta. Hay muchos tipos de coronavirus. Este con el que se venía trabajando en nuestro laboratorio, en realidad es un coronavirus de ratón, ¿tá? Pero que es de la misma familia que el del SARS-CoV-2. Son parecidos, digamos. Entonces ya se venía estudiando cómo ese coronavirus en modelos animales estaba, de alguna manera, la inflamación llevaba a una enfermedad más severa en esos animales y en particular animales que tenían menos de una proteína con la que se trabaja mucho en nuestro laboratorio, que se llama TORID, tenían esta enfermedad más severa porque estaban más inflamados. En el medio de la pandemia, de alguna manera, todo este conocimiento que ya se venía produciendo de una forma bien básica, ¿no? Preguntarnos simplemente cómo son nuestras defensas en una enfermedad por coronavirus, fue profundizado con muestras de pacientes. O sea, la idea era, bueno, sabemos todo esto en modelos animales. Ahora, ¿qué pasa con las personas graves? ¿Por qué las personas graves se enferman más? ¿Cómo están las defensas en esas personas? Y lo que se sabía es que las personas con enfermedad más grave tienen una mayor inflamación y que una clase de células del sistema inmune, que son los linfocitos T, que tienen como un rol en contener la infección viral, sus respuestas estaban más debilitadas, es decir, podían combatir peor al virus. Y entonces lo que encontramos nosotros, profundizando entre los modelos animales y la investigación en pacientes, y ahí una mención especial al CASMU y al Sanatorio Americano y a toda la recolección de muestras que se hizo para poder llevar a cabo este estudio, es que la inflamación llevaba a que estas células T, que tendrían que contener al virus, estuviesen agotadas, ¿tá? ¿Qué quiere decir? Que están agotadas, que de alguna manera no pueden eliminar con eficiencia el virus, no, entonces básicamente... No cumplen su función. Claro, no cumplen su función. Están ahí, están presentes, pero no pueden eliminar al virus. ¿Y hay alguna explicación de por qué algunas personas tienen estas células agotadas, para hablar en criollo, y cuáles no? Bueno, eso tiene que ver, primero que nada, como les decía, con la inflamación. Entonces, ¿por qué algunas personas desarrollan una enfermedad más severa? ¿Por qué hay más inflamación? Ahí entra todo lo que son las comorbilidades, ¿no? Ahí no me voy a adentrar mucho porque eso lo dejo más para los clínicos, para los médicos. ¿La vacunación incidía? La vacunación sin dudas incidió en que esos casos graves no aparecieran y no se dieran esa mayor inflamación, simplemente porque se puede controlar el virus más tempranamente y no llegar a ese estadio. Por otro lado, bueno, se ha visto que las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, entre otras, eran factores que aumentaban la posibilidad de estar más inflamado, y así que... Ahora, hay algo que uno dice bien hablemos sin tener idea. Ah, listo, entonces reforzamos esos linfocitos T y ya está. Bueno, ¿están así? Bueno, entonces, esto que les contaba yo de que esos linfocitos T están como agotados, ha sido bien caracterizado en el cáncer, ¿tá? Y en el cáncer se sabe que los tumores tienen mecanismos por los que apagan nuestra respuesta inmune, que hace que de alguna manera no pueda contener al tumor. Entonces,
En el cáncer se usa mucho un fármaco que lo que hace es revitalizar a estos linfocitos T, que se llama anti-PD1. Nosotros lo que vimos, usando muestras de pacientes y también en modelos experimentales, es que este mismo fármaco anti-PD1, que podía revitalizar a los linfocitos T en cáncer, podía ser usado también en la infección severa por coronavirus. Ahora, falta toda una validación clínica para que ese fármaco llegara a usarse efectivamente en un hospital, pero de todos modos hay todo un fundamento y una evaluación preclínica que hicimos nosotros que da cuenta de esto. Me quedo pensando, esta medicación que se estaba suministrando en Estados Unidos, por ejemplo, ¿es parecida a lo que ustedes están trabajando ahora? ¿O nada tiene que ver? ¿La medicación, esta que se usa en cáncer o...? No, contra el COVID. O por lo menos para que sea menos riesgosa cómo se transita la enfermedad. Bueno, ahí depende, no sé a qué medicación refiere, pero en realidad... Estaba por la FDA que estaban suministrando por lo menos en este periodo a pacientes con COVID. Ok, en realidad no es lo mismo. Creo que las que se daban hasta el momento tenían que ver más con contener la replicación del virus o bajar la inflamación. Esta actúa particularmente en revitalizar esos linfocitos T y como están más vitales pueden eliminar a las células infectadas. Es una investigación que además se hizo con otros países, en colaboración con otros. Ahí está. Exacto. Contanos un poquito cómo fue esa colaboración, porque bueno, justamente lo decíamos, la información ha ido cambiando tan rápido que eso también le da otro peso. Bueno, primero contarles que como yo les decía, cuando se arranca a estudiar todo este coronavirus, el primero con el que empezamos a trabajar en el 2017, eso viene de la mano de una muchacha argentina que es investigadora del CONICET, que hace su postdoc, o sea, su trabajo después del doctorado en nuestro laboratorio acá en Uruguay, y se genera una financiación por un programa CABIO, que es un programa regional entre Brasil y Argentina. Además, mis tutores, Marcelo Gil y Mercedes Segovia, hicieron sus trabajos de posgrado en Francia, donde ellos ya venían trabajando con esta proteína que les contaba hoy, que estaba más baja en los casos graves, esta proteína TORID. Entonces, el conocimiento que traían ellos de Francia, el conocimiento que traía Maite Dualde desde Argentina cuando hizo su postdoc en el trabajo con coronavirus, la colaboración con Brasil que permitió trabajar con algunas muestras humanas y el SARS-CoV-2 mismo en un laboratorio, hicieron que pudiéramos redondear este trabajo y publicarlo así en una revista de alto impacto como es esta Science Advances. Igual destacar que sin dudas que hubo también un rol muy importante a nivel local, nacional, de donde surge todo el proyecto y desde donde es liderado. Daniela, me quedé pensando en un tema vinculado a esa proteína. ¿Las vacunas cuentan con esa proteína? No. Las vacunas lo que tienen es, por ejemplo, o un ARN mensajero del SARS-CoV-2 o partecitas del virus muertas, digamos, ¿tá? Entonces, no, la proteína esta es una proteína nuestra, del organismo nuestro, que normalmente está ahí regulando la inflamación. La tenemos todos, ¿está? O sea, si yo, no sé, si les hiciéramos un análisis de sangre a ustedes, veríamos que esa proteína está presente en sus células y puede estar más aumentada o más disminuida. Cuando está aumentada es probable que la inflamación baje y, por ejemplo, lo que hemos visto es que en cáncer eso es perjudicial porque la inflamación colabora a que las defensas funcionen bien, pero en coronavirus, cuando esta está aumentada, es mejor porque la inflamación muy elevada en coronavirus es perjudicial. Claro. Y eso lleva, por ejemplo, a los casos graves. Me quedo pensando también en lo que respecta a esa publicación, como lo decías, en esa revista de alto impacto. ¿Puede llevar a que se avance más rápido en todo lo que resta, esa etapa que vos decías y que también te pido que nos cuentes, hasta quizá poder llegar a aplicar esa medicación para ayudar a los casos graves? ¿Qué es lo que pasa ahora? Bueno, por un lado, haber publicado en esta revista fortalece la colaboración regional y también con Francia que se dio, entonces permite también seguir trabajando juntos. Seguir trabajando juntos en los mecanismos, en la forma en la que el sistema inmune responde a diferentes enfermedades. Sin dudas que haya salido en esa revista hace que más personas la lean, que más personas vayan a ver qué pasa, por ejemplo, con esta droga en coronavirus. Y claro, amplía la cantidad de investigación que se va a dar sobre esto para después, bueno, ir sí a quizás una validación clínica de lo que proponemos nosotros. O sea que la idea, o por lo menos a largo plazo, después de haber obtenido estos resultados, es que se consiga efectivamente una terapia
que pueda combatir el COVID. Claro, y quizás esa terapia finalmente no es este anti-PD1, este fármaco que proponemos nosotros, pero hay algo clave que es entender qué pasa con la respuesta inmune, por ejemplo, en coronavirus, o quizás no solo en este SARS-CoV-2 o otro coronavirus que pueda aparecer en otro momento. Entender por qué o cómo funcionan nuestras defensas nos ayuda después a diseñar distintos tratamientos. ¿Existe algo hoy que ayude a reforzar esa proteína, digamos? Torid, Sí. la proteína con la que trabajamos nosotros. Perdón, somos... Sí. A ver, Bueno, nosotros tenemos comunicación, pero total. lo que hemos aprendido es a través de ustedes a lo largo de estos últimos años. Y creo que han tenido, y aprovecho también nuevamente para decirlo, ¿no? La capacidad de transmitir y comunicar de una manera llana y que todos podamos entender. Por eso capaz que es medio a lo indio que estoy hablando. Pero No, está ¿hay perfecto. alguna manera de Yo la vuelvo a nombrar como para... Está esta proteína... familiarizando. Esta proteína, Torid, que tiene un rol en apagar la inflamación. Y bueno, en realidad en el laboratorio sí se está trabajando en encontrar fármacos que puedan activarla, ¿sí? Y ya tenemos patentado un fármaco que lo que hace es inhibirla. ¿Por qué tenemos un fármaco que la inhibe? Porque como les contaba yo, hay toda otra línea muy importante del laboratorio en cáncer. Y en cáncer es importante bajar la actividad de esta proteína porque de alguna manera necesitamos que la inflamación suba para que la respuesta inmune funcione mejor contra un tumor, por ejemplo. Justamente eso te iba a preguntar, porque nos decías que esto partió del conocimiento aplicado al cáncer, también de la inflamación. ¿Esto abre la puerta a que este mismo procedimiento o este mismo conocimiento pueda, por qué no, aplicarse a otro tipo de patologías? Sí, claro. Es más, en el laboratorio también se trabaja mucho con trasplante, ¿tá? En el trasplante, por ejemplo, esta proteína, la idea es que esté alta. ¿Por qué? Porque como apaga la inflamación, yo cuando recibo un trasplante, un órgano trasplantado, la idea es que la respuesta inmune sea baja. Normalmente las personas que reciben un trasplante son tratadas con inmunosupresores para poder aceptar ese órgano. Entonces, tener activadores de esta proteína, por ejemplo, favorecería aceptar un trasplante. Y yo, por ejemplo, ahora en mi trabajo de doctorado estoy estudiando el rol de esta proteína en esclerosis múltiple. Entonces, tener una proteína que tiene un rol regulador en el sistema inmune que puede prenderlo o apagarlo, abre la puerta a estudiar muchas más patologías. Sí. Daniela, un placer haberte tenido nuevamente. Muchas gracias. Felicitaciones a todo el equipo científico de nuestro país que ha hecho tremendo trabajo. Muchas gracias. Gracias. Un gusto. Era Daniela Olivera, una de las integrantes de este grupo de científicos uruguayos, que además es bioquímica, investigadora, y pudo lograr entender un poco más por qué se dan esos casos graves de COVID-19 en nuestro país.